Muy buenas tardes, queridos amigos míos. Hoy estoy aquí como siempre para ustedes, sin un horario determinado, que me ayude a conectarme con ustedes mucho más fácil. Y a pesar que he querido, no lo he logrado. Ahora, con lo intenso de las actividades del Consejo de Guerra, pues me veré obligado a conectarme de una manera más organizada con ustedes. Hoy la transmisión va a ser muy breve en consideración a lo que me están viendo, al tiempo de ustedes. Sé que están ocupados y tienen cosas que hacer. Pero bueno, estas directas mías están más bien dirigidas a los miembros del Consejo para la Guerra para tenerlos informados de nuestras actividades. Y tengo mucha información de urgencia que darles, ya que el 4 de julio está ahí mismo, se aproxima ya. Así que voy a necesitar ayuda de ustedes porque todo lo que hemos manejado entre muy pocos, pues no ha sido suficiente y hay mucho que hacer y que decir. Pero bueno, quisiera narrarles todo lo conseguido hasta hoy, pero eso lo haré posiblemente mañana, después del mediodía. Hoy tenemos un asunto presionante y es la huelga de hambre y sed de Coco Fariña. Ese va a ser el tema de hoy y todos los asuntos que yo tenía de urgencia que decirles por lo del CPGA, voy a tener que dejarlo para mañana. Así que ahora voy a comenzar con lo de Coco, es algo presionante, tengo que decirlo ya, hay muy poco tiempo porque su huelga de hambre incluye la sed también, o huelga de sed, no va a tomar líquidos ninguno, y eso reduce muchísimo el tiempo en que una persona puede estar en huelga. Así que voy a comenzar diciéndoles hechos reales relativos a una huelga de hambre a la que la mayoría de ustedes son desconocidos. Y no les digo intencionalmente, sino porque quizá la mayoría de ustedes, los que no han sido presos políticos, no saben mucho sobre una huelga de hambre. Incluso un preso que nunca haya hecho huelga de hambre sabe bastante de huelga porque eso se habla mucho allí. Entonces yo quiero informarlos a ustedes para tenerlos al tanto y que entiendan la realidad de esa huelga. Yo voy a comenzar contándoles que yo no soy ningún experto, pero lo que les voy a contar son cosas que yo sé. Y bueno, pues yo tuve una sola experiencia de huelga de hambre. La verdad, a mí no me gustan las huelgas de hambre. Yo tuve una sola experiencia experiencia personal en la que participé y esa huelga duró 26 días, final al que yo no llegué. Muchos otros, incluyéndome a mí, determinamos que ya la huelga estaba ganada y nos retiramos de la huelga el día 19, el día que la huelga cumplía 19 días, ya que vimos todos los indicios de que la huelga estaba ganada. Otros esperaron después porque decían que pájaro en mano, ¿no? Y estuvieron una semana más, pero por fin también pues dejaron su huelga y la ganamos. Una huelga de hambre, y voy a decirles lo que recuerdo. De esto se puede hablar muchísimo, pero bueno, solo les voy a decir lo que conozco y que tengo muy presente. Una huelga de hambre, y voy a ser corto, no les voy a coger mucho tiempo. Una huelga de hambre desata efectos en el cuerpo y en la mente que usted no conocía antes. Son cosas que le pasan y sentimientos que tiene que nunca había sentido. Hay un sufrimiento constante, tanto físico como mental, y hay una inseguridad inevitable de que ya el final puede ser cualquiera, bueno o malo. Incluye a esto que se puede extender por muchas semanas la huelga, cuando es de hambre solamente, lo que multiplica el dolor físico y la ansiedad y el sufrimiento mental. Las huelgas, aunque no lo crean, provoca dolores. En mi opinión, yo creo que lo dicho establece la razón por la cual Coco decidió hacer la huelga de hambre y sed. Es decir, con esto él logra el aumento del sufrimiento físico, que es una cosa negativa, pero acorta la huelga de hambre en mucho, porque o te concede lo que pides o mueres en corto plazo, terminando así todo. Entonces quizá él diga, bueno, prefiero hacer la de hambre y de sed porque ya me salgo de esto. O logro lo que yo quiero o me muero, pero rápido y no sufro. Esto último puede que no sea el caso, es una opinión mía. Esto solo lo sabe posiblemente el Coco. Pero yo me arriesgo a la opinión y lo digo dentro de mi modesta experiencia. Yo también preferiría hacer una huelga de hambre y de sed, porque esa huelga larga es muy tediosa y el sufrimiento, cuando se hace largo, pues también es una forma de tortura. Quiero decirles que Cuba es el país del mundo con el número uno, pero por mucho, en personas que han participado en huelgas de hambre.
Y Coco Fariña, que yo sepa, es el cubano que más huelgas de hambre tiene en su vida. Así que podemos decir que en el mundo entero, Coco Fariña es el rey de la huelga. ¿Qué se puede decir a este hombre de la huelga? ¿Qué consejo se le puede dar? Bueno, quizá ninguno, pero sí quiero asegurarme que sabe qué hacer en caso que no sepa lo que yo creo que sí sepa. Y debo entonces recordárselo. Eso es como a un chofer de carreras de auto que es muy bueno y tú le dices, oye, baja la velocidad en las curvas. Eso lo sabe, pero tú lo quieres decir también para estar seguro de que él lo sabe. Entonces, ¿qué cosas no sabe hacer? Bueno, pues, ¿qué cosas no pueda saber? Las huelgas de hambre de Coco Fariña han sido posteriores a las históricas que se ejecutaron antes. En el pasado, las huelgas de hambre estaban formadas en el presidio político como un presidio superculto. En esa época la prisión política estaba llena de doctores, de ingenieros, de gente que sabía de todo. Y entonces todo lo teníamos, estábamos un poquito más informados. Estas huelgas que ha hecho Coco, pues la prisión política, no quiero decir que es que tenga un nivel escolar diferente al que tuvo en los 60, pero son personas que quizá incluso sin experiencia política entraron a la prisión y comenzaron a hacer huelgas solo por lo que lo oyeron. Así que yo voy a empezar por lo más importante. Y es que yo noté en su mensaje a Manuel Milanés que hizo, y Manuel lo puso hoy en su directa, a solo unas horas de comenzaba la huelga, fue que hizo ese mensaje. Y la voz de él sonaba raspada. Y eso yo estoy seguro que es a causa de la falta de líquidos. Ojalá el Coco vea este mensaje y que se asegure de que cada media hora por lo menos haga gárgaras y se enjuague la boca y la nariz con agua para hidratar la mucosa oral y también el interior de la nariz. El caso es que la superficie de la mucosa oral es muy fina. Todo lo que está dentro de los labios, dentro de los cachetes, en el cielo de la boca, es una mucosa, una capa fina y está integrada de un sistema inmune altamente desarrollado y especializado. Eso no se conoce mucho, pero sí lo tenemos. Ese tejido se llama linfoide y está asociado a las mucosas. Esto va a mantener el sistema inmunológico en mejores condiciones y evitará daños a las cuerdas vocales. Ya él tiene dañadas las cuerdas vocales, así que yo estoy seguro que él no se ha enjuagado la boca porque de mantener húmedas en la parte interior de la boca y la nariz, pues sus cuerdas vocales estuvieran en mejores condiciones y su voz fuera normal, y no lo era. Así que por eso es que va este consejo, porque quizás ustedes digan, innecesario, Coco sabe más que tú de huelga, sí, claro, pero yo quiero estar seguro que lo sabe porque estoy viendo consecuencias que son propias de una persona que no aplica las reglas de mantener húmedas las paredes interiores de la boca y de la nariz. Ya les repito, esto mantiene el sistema inmunológico en mejores condiciones porque esa capa previene que tú con los dedos o algo te infeste y esa capa mata las bacterias, te defiende y no deja que pasen al cuerpo. Entonces es perfectamente legítimo hacer esto en el interior de la nariz y la boca, ya que la huelga prohíbe la ingestión. Así que si no traga, no hay violación de las reglas de la huelga. Te puedes en una huelga enjuagar la boca y enjuagar la nariz perfectamente normal. Es probable que haya una ínfima absorción, pero eso no constituye ingestión. Por lo tanto, es perfectamente legal y legítimo que se lave la lengua y que lo diga sin pena ninguna y sin miedo. Eso está aprobado y eso ha pasado por la opinión de un presidio político completo. Entonces, perdón, otra cosa importante son las duchas frecuentes, 2, 3, 4 duchas al día, porque ayudan a mantener la piel en buen estado y no secarse con una toalla, sino solamente darse golpecitos con la toalla en el cuerpo. Como hacen, no sé si han visto en las películas, la gente que se cuida mucho la piel, que no se seca la piel como hacemos nosotros raspando la piel, sino que se toca la piel nada más para que la toalla absorba la excesiva humedad. Entonces, las duchas frecuentes ayudan a mantener la piel en buen estado y es importante en el caso individual de Coco, ya que su piel ha sufrido bastante maltrato. Todo el que conoce a Coco y lo ha visto de cerca sabe que tiene la piel maltratada y eso es a causa de las huelgas anteriores. Ojalá me oiga, ojalá alguien le diga que me escuche. Yo creo estar en buena consideración con él. Yo creo que él me entiende y que él me oye y quizá incluso pueda seguir mi consejo, así como él conmigo, porque hemos hablado mucho y tenemos infinidad de puntos en coincidencia. Para ustedes, queridos amigos, algunos otros datos de la huelga. Por ejemplo, ¿cuánto puede sobrevivir una persona en una huelga de hambre?
Bueno, la muerte, por experiencia y por hechos científicos y cosas que están ya en la ciencia escritos, la muerte generalmente ocurre cuando una persona en huelga de hambre ha perdido alrededor del 50% de su peso, entre el 40 y el 50% de su peso. Es lo normal que pierda la mitad de su peso, es decir, en la huelga de hambre tenía, digamos, por ejemplo, 200 libras, pues cuando la persona está llegando ya a las 120, de ahí para abajo ya le llega la muerte en cualquier momento. Eso, la muerte comparada con el peso de la persona. Y el tiempo de duración puede ser entre los 60 y 70 días. Eso depende de las condiciones físicas de las personas. También una persona obesa pues dura muchísimo más. Entonces, las huelgas te provocan falta de control muscular, coordinación de los movimientos voluntarios. A veces tú coges algo y te quieres limpiar la cara y no vas al punto exacto, sino que te tocas en lugares diferentes y no hay una coordinación de llegar al punto que quieres. Por ejemplo, aquí al borracho, el efecto del alcohol, el alcohol te hace el mismo efecto. Aquí hay una prueba que te tratas de tocar la punta de la nariz y eso no lo logras cuando has bebido alcohol. Siempre el dedo no atina, porque ese control que logra que tú te toques el punto que tú intentas en tu cabeza, pues no se logra con el alcohol y tampoco con la hambre o con el hambre. Eso se llama ataxia, ataxia severa. Entonces eso provoca también bradicardia, hay un descenso de la frecuencia cardíaca normal. Es decir, tú tienes una frecuencia cardíaca o una cantidad de latidos por minuto normal y eso cambia en la huelga. También hay hipotensión ortostática, que es una forma de presión arterial, que baja tu presión arterial porque el mismo corazón para protegerse pues empieza a bombear más lentamente. Es recomendable reposar y no moverse. Entonces, durante la huelga también se presenta, como ya les expliqué, la falta de control muscular y la coordinación de los movimientos voluntarios. Ahí pues la pérdida de peso promedio en este periodo de tiempo, que es de hasta media libra por día. Una persona puede sobrevivir más de 80 días sin ingerir alimento. Digo, en algunos casos, hay un caso que la persona esté saludable. Por ejemplo, en el caso de los cubanos eso no ocurre, las personas están desnutridas. Pero bueno, en apenas un mes, ya después de 30 días de huelga, los daños suelen ser irreversibles o dejarle secuelas. Entre 60 y 80 días puede resistir una persona en huelga de hambre ingiriendo únicamente agua. Y eso según pues diversas opiniones médicas, no solo la experiencia mía. Pero ¿qué cosas le hace la huelga de hambre al cuerpo humano? Bueno, el rechazo a largo plazo de los alimentos afecta a la mayoría de los órganos y sistemas del cuerpo humano. Este comportamiento provoca debilidad muscular, vulnerabilidad a las infecciones, problemas psicológicos y eventualmente insuficiencia orgánica. El primero de los órganos que se afecta son los riñones, después sigue el hígado, el páncreas y así tenemos diferentes órganos que van afectándose. Cuando una persona ha estado, por ejemplo, esto no es el caso de huelga, sino alguien que a veces hace una dieta que la hace baja en calorías y la hace un tiempo suficiente como para ya estar afectado físicamente con peligro de su vida, no hay un umbral calórico específico o un periodo de tiempo para que esto suceda, porque es muy individual, pero toma mucho más de un día sin comer. Entonces puede pasar, yo me paso un día sin comer y no tengo ningún problema, lo hago normalmente. Hubo una persona que yo vi este dato y la verdad que me quedé loco. Es más, no creo el dato. Esto era un superhombre, únicamente que haya un ángel bajado del cielo, cosas así. Pero se dice que en el año 66, y eso lo recuerdo porque yo vi este dato en el 71, había un tipo, y no, cuando alguien decía voy a hacer una huelga, le decíamos, oye, tú no eres Angus Barbieri. Había un tipo que logró un hito en la historia, se llamaba así, Angus Barbieri. Este hombre consiguió el récord mundial, lo tiene en el libro de récord Guinness, el récord mundial de ayuno. Estuvo 382 días sin comer sólidos. Y no era en huelga de hambre. Este tipo estaba gordo y quería bajar de peso. Eso es todo. Y se pasó más de un año sin comer. Eso absolutamente yo no lo creo. No es humanamente posible a menos que su físico o su maquinaria fuera diferente a las de los seres humanos normales. Eso es como que alguien me diga a mí que corrió 5.000 millas en un carro y el motor no tenía aceite. Eso no ocurre. Pero bueno, ahí lo tenemos, el libro Guinness tiene 382 días, así que ese récord no existe nadie que lo vaya a romper.
Quizás no sé cómo se logró, ni sé cómo se calculó, ni sé qué tal observación tuvo ese gordo que, para bajar de peso yo estoy seguro que una persona, por muy obesa que esté, después que pasen los 60, 70 días sin comer, ya yo tenía está aquí en el exilio, no sé si ya murió, Bebo Borrón. Bebo Borrón cayó a la prisión y era barrigón, era gordo, un abogado excesivamente gordo y tenía un barrigón muy grande. Y Bebo Borrón, sin huelga de hambre, solamente con la comida de la prisión, a los 3 meses él tenía la barriga, que era un delantal que le cubría sus partes privadas, porque se le creó como un delantal. Se cayó todo el pellejo aquel de la barriga. Es decir, la persona que está gordo es porque come. No existe gordura genética ni nerviosa. Esas historias yo no las creo. En la prisión en Cuba no había gordos, no existían. En Cuba el gordo que está ahí es porque está con el gobierno, está comiendo, o es minero, o está robando al pueblo la comida. En Vietnam no habían gordos, cosas así. Yo sé, donde no hay comida, el gordo no existe. Entonces, bueno, ese no es el tema, nos estamos desviando demasiado. Vamos a seguir en lo último, pero hay investigaciones que determinan cuando una persona muere y se sabe que la persona mientras está muriendo todavía tiene conciencia de lo que está pasando. Y esto porque la última parte del cuerpo que deja de funcionar es la parte frontal del cerebro. Y esa es la que te mantiene la conciencia. Entonces, la persona, incluso muriendo de huelga de hambre, está completamente clara hasta el último minuto. El hambre extrema o una huelga de hambre extrema te puede sentir también tembloroso e irritable. Yo conozco personas totalmente calmadas y cuando ya llevan una semana o dos sin comer, ya se enojan por cualquier cosa y a veces empiezan a temblar también. También sudan mucho, es un sudor pegajoso y el corazón te parece que lo que tiene es un tren dentro del pecho, late a mucha velocidad. El hambre provoca unos dolores tremendos también. Las punzadas de hambre duran entre media hora y un poquito más en el estómago. Y entonces experimentamos dolores de hambre en el estómago cuando los niveles de glucosa en sangre bajan. Es decir, a ver, hay un proceso, bueno, eso se los puedo decir después. Déjenme no irme del tema ahora porque si me desvío se me olvida lo que les decía. Los niveles de glucosa bajan mucho en sangre, entonces provoca contracciones estomacales que están inducidas por el hambre, pero pueden ser dolorosas y en niños y en jóvenes adultos es grave, te pueden matar. Las comidas irregulares, cosas raras también, pueden agravar esa sensación de hambre. Entonces, para Coco, el tiempo está contado. Parece posible que si una persona se ve privada únicamente de comida, el tiempo de supervivencia puede incluso llegar a unos 2 meses. Pero sobrevivir sin comida ni bebida solo te permite vivir un lapso de tiempo de entre 8 y 21 días. Y ese 21 ya es rompiendo un récord. Yo, a pesar de que Coco vivió unos meses alimentándose bien aquí en Estados Unidos, cosa que se ocuparon todos los que visitó en el exilio, en especial la esposa de Manuel y mis queridos amigos Licey y Jorge Cole, pues ha vivido en Cuba por mucho tiempo y ha tenido muchas huelgas. Así que yo no veo posible que pase más de 7 días. Y si algún incidente que requiere ayuda médica, pues no sé la verdad. Yo no confío en la ayuda médica que le puedan dar en Cuba. Es más bien típico de los esbirros el que la densidad sean propensos a acabar con él de una vez. El proceso de la huelga tiene diferentes pasos. Como les decía antes, con el problema del azúcar, pues lo primero que hace el cuerpo es quemar el azúcar. Entonces, cuando el azúcar se acaba, que ya el cuerpo no puede asimilar el azúcar, porque el azúcar se quema muy rápido y se convierte en calorías muy rápidamente, el cuerpo la utiliza. Pero ya cuando no hay azúcar en el cuerpo, porque no hay ingestión de nada, pues el cuerpo empieza a quemar la grasa. Entonces la persona se alimenta de la grasa que tiene en su cuerpo. El coco no tiene casi grasa en el cuerpo. Entonces, después de la quemadura de grasa, el cuerpo empieza a quemar músculos y ya entonces empieza a alimentarse de las proteínas. Sin embargo, después de semanas sin comida, una vez que el cuerpo ha quemado todo lo disponible, glucosa, ácidos grasos, proteínas, masa muscular, ya no hay de dónde sacar. Entonces ahí viene el final.
Yo le recomiendo a la hija de Coco, que es la que está con él, en el caso de que lo lleven al hospital, documenten a los médicos que intervengan en el tratamiento de Coco para nosotros tener futuras referencias. A ustedes y a Coco también, porque esto lo estoy haciendo por él. Les recuerdo que una huelga de hambre siempre se gana en principio a causa del mensaje que llega al mundo. Así que pase lo que pase y se cumplan o no sus peticiones, la huelga será un éxito, a pesar que yo personalmente a esas cosas me opongo. Muchos países fuerzan la alimentación por ley, porque la muerte del huelguista daña muchísimo al gobierno. Y países como Israel, por ejemplo, incluyen en sus leyes la alimentación obligatoria del huelguista por motivos de seguridad nacional. Entonces, Cuba no tiene esa ley, pero también practica la alimentación obligatoria. Es decir, Cuba sí te lleva al hospital y te nutre, te alimenta por suero o lo que sea. Pero como antes dije, Cuba tiene el triste honor de que sus hijos son los que más huelga de hambre tienen en el planeta. Y si dividimos el honor en sexo, es también el país con el récord de mujeres haciendo huelga de hambre. Entonces, muchos han sido los muertos, conocidos y desconocidos, pero han ganado todos haciendo saber al mundo, pagando el precio más alto. Han hecho saber al mundo que la dictadura cubana es despiadada, es cruel y es suficientemente injusta como para provocar huelgas como estas. Ojalá Coco supere esta etapa y salga vivo. Saliendo vivo, yo gano, él gana y ganamos todos. Yo le pido a Coco que no sea egoísta y no se deje perecer. Que su primera intención sea finalizar vivo. Y entonces, y que lo haga por nosotros. Yo quiero héroes, mártires no. Ya hemos pagado una suma muy alta de mártires. Y Coco debe sobrevivir, no por él, sino por nosotros mismos también, si no quiere pensar en él. Porque a nosotros se debe y lo ha hecho saber a través de sus palabras y sus acciones. A los esbirros responsables que piensen bien cómo van a manejar esto, porque somos muchos los que estamos atentos al caso. Yo le pido a ustedes, los que me ven y que me oyen, que contribuyan con estas intenciones en las redes y que se mantengan atentos a sus comunicados, digo los de Coco, o a los que haga Manuel Milanés, al que ya el Coco nombró su vocero. A todos ustedes, yo les doy las gracias por la sintonía y los invito a que se suscriban al canal, en especial a los miembros del Consejo para la Guerra, ya que mañana les daré las noticias que tenía para hoy y todo lo que venga en el futuro pues lo iré avanzando en las directas. Un abrazo a todos y que pasen muy buenas noches. ¿Okay? Así que nos veremos en otra tanda y que será mañana probablemente. Así que estén atentos si están suscritos, miren que la campanita esté activada, la campanita que les avisa cuando empieza una directa. Si no, pues bueno, ya saben que está ahí, que está en vivo. Y si no tiene la campanita activada, tampoco importa. En cualquier momento del día mañana, especialmente en la tarde o en la noche, ya la directa va a estar puesta en las redes. Entonces entren y la ven, el abuelito. Y ya saben, no tienen que buscar más. Aquí me tienen, un abrazo y nos vemos mañana. Mañana voy a anunciar cosas importantes y por favor voy a requerir voluntarios. Después vamos a hacer nombramientos, pero no va a ser mañana. Tiene que reunirse el consejo para poder hacer todos los nombramientos de personas que necesitamos para sus cargos. Y de verdad quisiéramos que eso estuviera listo antes del 4 de julio. Recuerden, consígase su ropita negra, cualquiera que tengan, y el que tenga un uniforme militar y quiera usarlo, pues disponible. Esa es otra que me voy a necesitar ayuda. Estoy haciendo los carteles, pero es demasiado trabajo para mí. Estoy trabajando también en los bonos que no se han acabado de imprimir. Y lo quiero todo antes del 4 de julio. De nuevo me despido. Que pasen muy buenas tardes.